Voy a mostraros ahora las diferentes posibilidades que nos ofrece el eje X e Y en la pestaña de Live Control. Son realmente interesantes y muy atractivas para jugar, sobre todo con los efectos de nuestras pistas. Así pues, en primer lugar, comentaros que tenemos aquí el botón de Left y Right. Vamos a pulsarlo y vamos a ir viendo cómo estamos cambiando de pistas. Abajo, en la parte inferior, nos muestra Live todos los efectos de cada una de las pistas. Así pues, nos vamos a situar en la pista número 3. Ahí tenemos la pista número 3 correspondiente a el autofilter que tenemos aquí. Por tanto, el botón izquierdo y derecho nos movemos como siempre a través de las pistas y con el botón Device menos y Device más nos vamos a mover como siempre en los efectos. Pulsamos a más y ahí vamos al ping-pong y pulsamos a menos y ahí vamos al autofilter. Como podéis ver, este layout nos ofrece hasta 4 pantallas, por así decirlo, donde podemos ir ajustando parámetros de los efectos que tenemos en esa pista. Tenemos aquí arriba la selección del eje X y Y y aquí el bloqueo del eje X y Y que veremos más adelante. El eje X, acordaros, horizontal y el eje Y vertical. Por tanto, aquí en esta sección tenemos la X y aquí la Y. Podemos seleccionar cualquiera de los efectos para cada uno de los ejes. A modo de ejemplo, voy a seleccionar la frecuencia para el eje X. Aquí pulsamos. Ahí ya tenemos la frecuencia y aquí abajo en el eje Y vamos a pulsar para seleccionar la resonancia. Ahí lo tenemos. Ahora con el dedo vemos cómo al mismo tiempo se mueven en autofilter de Ableton Live, como podéis ver en la imagen, el eje X y Y correspondientes a la frecuencia y a la resonancia del autofilter. Muy atractivo para nuestros directos. Vamos a Launcher, reproducimos esa muestra, vamos al X e Y y vamos a filtrar. Ahí lo veis. Subimos ancho de banda resonancia. Ahí lo tenemos. Vamos ahora a mapear el amount y la forma de onda al segundo display. Para ello nos vamos a situar en Select X e Y y vamos a pulsar a esa segunda celda. Pulsamos y ahí ya tenemos la posibilidad de realizar el mapeo igual que lo hemos hecho anteriormente. Por tanto, vamos a buscar el amount y la forma de onda a través de estas flechas que nos aparecen en el eje X y Y que nos permiten subir o bajar en búsqueda de parámetros de dicho efecto. Vamos a pulsar hacia abajo y ahí tenemos el LFO Amount y el Waveform. Vamos a seleccionar para el eje X horizontal el Amount. Ahí lo tenemos. Y más abajo en el eje Y pulsamos hacia abajo, seleccionamos el LFO Waveform. Por tanto, esto nos ofrece la posibilidad de jugar con 4 parámetros de un mismo efecto con únicamente 2 dedos de nuestra mano. Así por tanto podemos seguir mapeando los distintos parámetros de autofilter a los 2 displays que nos quedan por mapear simplemente con seleccionar arriba la tercera celda y la cuarta celda. Voy a mostraros ahora otra fórmula de trabajo con el layout eje X e Y de nuestro Live Control. Antes veíamos cómo en cada uno de los displays configurábamos, mapeábamos diferentes parámetros de un mismo efecto. Ahora os voy a mostrar cómo podemos utilizar estos 4 displays para diferentes efectos. En el display número 1 tenemos autofilter. Vamos a mapear, como hacíamos anteriormente, la frecuencia y la resonancia. Una vez que hemos mapeado el display número 1 con la frecuencia y resonancia del autofilter, ahora vamos a mapear el feedback y el dry wet del ping-pong en el display número 2. Para eso debemos bloquear aquí en los botones de bloqueo la primera celda
Ahí la tenemos bloqueada. Por tanto, cuando pulsemos a Device más para pasar al ping-pong, ahí lo vemos, ya tenemos en el segundo display el ping-pong listo para mapearlo. Aquí nos ha mantenido el autofilter. Pulsamos a la segunda celda de la selección eje X e Y y vamos a seleccionar el Dry Wet en el eje X. Ahí lo tenemos. Y el Feedback en el eje Y. Por tanto, ahí ya tenemos el Dry Wet y el Feedback del ping-pong en el segundo display y en el primero tenemos la frecuencia y resonancia del autofilter. Veamos un pequeño ejemplo de cómo podemos trabajar con los ejes X y Y de layout que nos ofrece Live Control. Ahí teníamos el autofilter y ahí el ping-pong. Aquí alternamos dos efectos diferentes con sus respectivos parámetros mapeados.